En toda esta carta, Pablo exhorta a Timoteo, está constantemente exhortando a Timoteo a que cumpla su ministerio con todo esfuerzo y diligencia. ¿Sí? De eso se trata la carta. Timoteo tenía el trabajo de enseñar la palabra a hombres fieles que puedan enseñar la palabra. Él tenía que hacer obra de evangelista, debía comunicar la fe a la siguiente generación, todo ese conjunto de doctrinas cristianas, y debía saturarlos de la verdad de tal forma que puedan estar resguardados de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Sí, todo eso era lo que Pablo le había encomendado a Timoteo. Entonces Pablo le dice, cumple tu ministerio, Timoteo. Para todo esto, Timoteo debía luchar y esforzarse en la enseñanza y en la vida piadosa. Así Pablo, finalizando esta carta, hace un último llamado solemne a Timoteo a que cumpla con su ministerio con toda diligencia. En los versículos anteriores, del 1 al 5, Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Básicamente le está diciendo, haz lo que el Señor te encomendó que hagas. Así Pablo se pone a sí mismo como ejemplo en los versículos del 6 al 8. ¿Para qué? Para alentar a Timoteo con su propia vida. Después de hacerle esta solemne declaración de lo que tiene que hacer, luego Pablo se pone como ejemplo de vida cristiana. No es soberbia, es que él vivió como tenía que vivir un cristiano. ¿Sí? Es como lo lógico. En estos versículos vemos a Pablo como un hombre que llega al final de su vida siendo feliz, pleno y sin remordimientos, con toda la seguridad de que vivió bien como debería haber vivido. Y eso es tremendo, más que nada en nuestra cultura cristiana, donde muchas veces vemos muchos cristianos que viven en derrota, que viven lamentándose, que llegan a fin de año, se hacen un autoexamen y ven que su año fue un desastre. Y esa es su vida constante. No, Pablo llegaba a fin de su vida siendo feliz, pleno y sin remordimientos. Así que la pregunta que debemos plantearnos hoy, siendo principio de año, es ¿cómo puedo llegar al final de mis días, o por lo menos al final del año que viene, o al final de este año, siendo feliz, pleno y sin remordimientos? ¿Qué podemos aprender de la vida de Pablo para cumplir, para llegar a esa meta? John Piper, él comenta que siempre a fin de año él le dice un ensayo de mi muerte. ¿Sí? Él ve el final, él ve el año que pasó como si fuera toda su vida. Y ve esas últimas horas del 31 de diciembre como si fueran los últimos momentos de su vida y estuviera a punto de encontrarse con el Señor. Y entonces él hace un autoexamen de ese año que pasó, como si estuviera a punto de morir y rendirle cuentas al Señor. Así que hoy les propongo que sentemos las bases de este año de tal forma que al llegar al final podamos estar felices, plenos y sin remordimientos. Porque sabemos que hemos vivido este año para el Señor, que podamos decir eso a fin de año. En primer lugar, debemos deshacernos de las nociones mundanas o el concepto mundano que tenemos de felicidad y de plenitud. Para la mayoría de la gente, ser feliz y pleno significa, primero, satisfacer cada deseo y segundo, evitar todo el dolor y la incomodidad. Para ellos eso es felicidad. Satisfago todos mis deseos y en la medida de lo posible evito el dolor y lo que me resulta incómodo o molesto. Estabilidad económica, amistades y relaciones familiares sin conflictos, un trabajo o pasatiempo que me dé la sensación de propósito y la menor cantidad de dolor, sufrimiento y pérdida son los elementos para llegar plenos y felices al final de la vida, según el mundo. Se los vuelvo a repetir. Estabilidad económica, amistades y relaciones familiares sin conflictos, sin problemas.
un trabajo o pasatiempo que me dé esa sensación de propósito y la menor cantidad de dolor, sufrimiento y pérdida posible. Esos son los elementos que considera el mundo para ser una persona plena, feliz. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Por esto. El problema es que nosotros como cristianos muchas veces llevamos esa cosmovisión a nuestra vida y le impregnamos con un poquitito de cristianismo. Y decimos, así voy a ser feliz. Para el cristiano promedio, la felicidad se ve en si tengo estabilidad económica. No hablemos de riquezas ni de lujos, pero lo suficiente como para estar tranquilo. Relaciones simples y alegres y hasta superficiales con los hermanos de la iglesia que no me generen ningún problema. Un ministerio que me mantenga ocupado y me dé la sensación de propósito de que estoy sirviendo al Señor. Y la menor cantidad de dolor y sufrimiento posible porque Dios es bueno, ¿verdad? Él no nos hace pasar por situaciones difíciles. Lo extraño de todo esto es que vemos a personas como Pablo, como Jesús, como Jim Elliot y sus compañeros, y eran hombres plenos, felices y sin remordimientos, y su vida no tenía nada que ver con este concepto mundano de felicidad y plenitud. Pablo no tenía estabilidad económica y no le interesaba. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Ir de un extremo a otro no es estabilidad económica, pero dice Pablo, no tengo problema. No tengo problema con eso. Yo soy feliz en el Señor. Pablo no tenía relaciones y amistades sin conflicto. Eso no existía en la vida de Pablo. Al contrario, él sufrió la traición de sus compañeros muchísimas veces. Ahí en la misma carta, en 2 de Timoteo 1:15 dice, todos los que están en Asia me abandonaron, entre ellos Figelo y Hermógenes. Teniendo en cuenta que Pablo estaba encarcelado en Roma, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Para Pablo no existían relaciones perfectas, estables, sin conflictos. Pablo sufrió la traición de los que eran sus compañeros de batalla, de milicia. Pablo no tenía un trabajo o un pasatiempo que le diera propósito. Él tenía la misión del Señor que le daba propósito. Era lo que el Señor le había encomendado. Romanos 1:1 dice, Pablo se presenta a sí mismo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tenía bien en claro lo que tenía que hacer en este mundo. Y Efesios 3:8 dice, a mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo tenía propósito, no tenía una sensación de propósito, tenía propósito. La misión que el Señor le había encomendado a él. Y finalmente Pablo no le tenía miedo al dolor y al sufrimiento. Hechos 21:13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él no tenía problema con el dolor. Él no exaltaba el dolor ni lo buscaba, pero él no tenía problema con el sufrimiento por causa del propósito que tenía, por causa de la misión y por causa del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto, dice, no solo a ser atado, no solo que me peguen, no solo que me lleven preso, sino a morir por causa del Señor. Ven que la vida de Pablo no tiene mucho que ver con lo que el mundo considera felicidad y plenitud y vivir sin remordimientos. No tiene nada que ver. El mundo vive por esa satisfacción instantánea, eso que me produce placer en el acto y eso que me evita el dolor y las complicaciones. Para eso vive el mundo. En la antigüedad hay una filosofía que se llamaba... se me olvidó el nombre. Y en Hechos, cuando Pablo llega a Atenas, Pablo se pone a discutir con estos filósofos, que ellos, su concepto de felicidad era hay que satisfacer
las necesidades todo el tiempo. Y ahí vas a alcanzar la felicidad. Todo lo que te cause satisfacción es digno de buscarlo. Y dice Hechos que Pablo se ponía a discutir con estas personas porque obviamente no tienen nada que ver con el Señor. Volviendo al texto principal, vemos que Pablo, luego de haber sacrificado su vida al servicio del Señor, o sea, toda su vida fue un sacrificio constante para el Señor. Toda su vida fue de entregarse, de sufrir, de saber lo que le iba a esperar y aún así encarar sin miedo, sin temor lo que venía por delante. Luego de vivir esa vida de sacrificio, finalmente él está por hacer el máximo sacrificio, entregarse a la muerte, el martirio. La ofrenda de libación, como les explicaba el domingo pasado, la ofrenda de libación era una ofrenda líquida que se derramaba sobre el holocausto que ya se había quemado, ¿sí? El sacrificio que se hacía al Señor, luego se derramaba una ofrenda líquida que podía ser vino o aceite, y era como que le daba ese olor grato, olor fragante al sacrificio. Eso era lo que estaba a punto de hacer Pablo. Por eso dice, yo estoy a punto de ser derramado como libación sobre el sacrificio. ¿Sobre qué sacrificio? El sacrificio de toda su vida. El sacrificio que hizo a lo largo de toda su vida desde que conoció al Señor. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Su gozo y su regocijo no dependía de si sufría mucho o sufría poco. Dependía de que él estaba en el Señor y estaba pleno y feliz de derramarse por este Señor. Pablo, ante la inminente ejecución, decide gozarse y regocijarse a ver a los hermanos que estaban bien. Por eso les dice, me gozo en ustedes. Al mismo tiempo, el apóstol menciona que es el tiempo de su desatadura. Recuerdan, les explicaba la vez pasada que esa desatadura hacía referencia o simbolizaba como un barco que se desataban sus cuerdas y el barco era libre de partir hacia su destino, ¿sí? Eso es lo que representaba, lo que él quería decir. Era como que estaba diciendo, por fin soy libre de este mundo, de este cuerpo terrenal y puedo llegar a mi destino, que es la presencia del Señor. El tiempo de mi partida, de mi desatadura, por fin está cerca. Filipenses 1, 21, 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tengan en cuenta que Filipenses se escribió durante el primer encarcelamiento de Pablo. En ese encarcelamiento Pablo estaba preso, pero en una casa alquilada, ¿sí? Él tenía cierta libertad de recibir a los hermanos, de seguir predicando, y entonces era como que él decía, o me voy con el Señor o sigo sirviendo, ¿sí? Pero en 2 de Timoteo, Pablo estaba en una cárcel, en un pozo, y él ya no veía salida, él veía su ejecución inminente, entonces él ya no tenía duda. Ahora sí me voy con el Señor, ya no tengo esta duda de si me quedo para seguir sirviendo, si voy con el Señor, no, me voy con el Señor, ya está, yo ya viví, ya hice, ya cumplí, me voy con el Señor. Esa es la diferencia entre lo que dice Pablo, que es muy parecido en Filipenses, a lo que dice en 2 de Timoteo. Era el tiempo que estaba viviendo, ¿sí? Ahora, ¿qué verdades podemos sacar de todo esto? Que Pablo vivió una vida de entrega total y de sacrificio a Dios. Sí, eso no tengamos ninguna duda. Él no se reservó nada. Todo lo que era y todo lo que tenía lo rindió a los pies de Cristo. No se reservó nada. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa fue su vida. Él ya no vivía, él ya no existía. Ahora existía Cristo a través de él, viviendo en él. Filipenses 3, del 7 al 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y no solo que lo perdí todo, sino que lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él no se lamentaba por todo lo que había perdido, por su reputación como fariseo, por su estatus social, por todo lo que había ganado. Él no se lamentaba. No es como que, bueno, renuncié a esto, pero, ay, como quisiera un poquito de eso. No, lo tengo por basura, no me interesa, para ganar a Cristo. Pablo priorizó la gloria de su Señor por encima de todas las cosas, incluso por encima de su bienestar y de su propia comodidad. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primero la gloria del Señor. Primero que Dios sea glorificado. Después, si me va bien, si me va mal, si me siento cómodo, si no, si me gusta, si no me gusta, no importa. Que el Señor sea glorificado. Después, vemos. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Señor primero. Esa era su vida. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza y como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¡Wow! Como siempre, dice, como siempre. Yo siempre viví así, de tal forma que Cristo sea magnificado, exaltado en mi cuerpo. De tal forma que todos vean a Cristo a través de mí. Yo siempre viví así, dice Pablo. Y por lo tanto, Pablo no le tenía miedo a la muerte. Hechos 21:13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. En ese contexto, Pablo estaba hablando a la iglesia y claro, obviamente todos estaban llorando porque había sido profetizado que Pablo iba a ser encarcelado en Jerusalén y todos lloraban por el destino que le deparaba. Pero dice Pablo, ¿por qué lloran? Yo vivo para el Señor, yo vivo para la causa de Cristo, yo vivo para la misión que Él me encomendó. ¿Por qué lloran? ¿Mi vida no les demostró eso? ¿Por qué me quebrantan el corazón diciéndome no te vayas, no te vayas? ¿Por qué me quebrantan el corazón? Yo vivo para Cristo. En el versículo 7 dice, la grandiosa batalla he peleado, la carrera he acabado y la fe he guardado. Porque ustedes si ven en su Reina Valera es como que está dado vuelta, ¿no? La buena batalla he peleado, y aquí dice la grandiosa, he peleado la buena batalla, y aquí dice la grandiosa batalla he peleado. Es como que al revés. ¿Por qué será esto? Porque, Pablo lo escribió así literalmente, en ese orden, como haciendo énfasis no en que él lo hizo, sino que la batalla que le propuso el Señor era lo más excelente que podía haber. Que la carrera que él tenía que correr era lo más increíble, lo más excelente que podía haber. Y él la corrió. Que la fe que él tenía que guardar era lo más increíble. Ese era el énfasis que estaba haciendo Pablo cuando él escribía esto. Por eso ese orden, ¿sí? No era porque sí. Pablo ilustra la vida como si fuera una lucha, en primer lugar, como si fuera una lucha en un cuadrilátero. Aquí no necesariamente habla de una batalla militar, sino que en este punto él está hablando de los luchadores greco-romanos que participaban en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Esa es la referencia que él está haciendo. Es como una lucha, una batalla en un cuadrilátero. También habla de una carrera en una pista de competición, ¿sí? Esa es la imagen que Pablo tiene en mente. Aquí el apóstol está diciendo no solo que se esforzó al máximo en esta vida, sino que él luchó y corrió exactamente como tendría que haberlo hecho, bajo las reglas del juego. Esa es la imagen que él quiere mostrar. Peleé como se supone que tenía que pelear. Corrí como se supone que tenía que correr. Eso es lo que hice, dice Pablo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, ¿sí? El que dice que está en esta batalla por Cristo, si no lucha como Cristo lo manda, no sirve de nada, ¿sí? Tiene que luchar como Cristo le está diciendo que luche.
Si no lucha legítimamente, dice, no es coronado, no recibe el premio. Pablo vivió su vida exactamente bajo los términos de Cristo, asegurándose de no avergonzarse por nada al final de su vida. Por eso le dice a Timoteo en 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando te presentes a Dios, más vale que no tengas nada de qué avergonzarte, nada de qué arrepentirte, nada de decir, ay, si hubiera vivido así, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera salido a evangelizar en vez de quedarme aquí sentado. No, presentate ante Dios con toda diligencia, de tal forma que no tengas nada de qué avergonzarte, Timoteo. Así que Pablo peleó y corrió asegurándose de hacerlo en los términos de Dios. 1 Corintios 9, del 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No corro por correr, no corro en mis términos, no peleo en mis términos o las batallas que a mí me parece, o me esfuerzo hasta acá porque yo creo que eso es suficiente, o sirvo hasta acá porque yo creo que con eso el Señor se contenta. No, yo hago exactamente lo que me dice el Señor que haga. Y así obtengo la corona de justicia, así obtengo el premio, el supremo llamamiento. Así lo hago. Ven que aquí en 1 Corintios vuelve a usar la misma metáfora, la misma imagen del que lucha en una competición, en esa lucha greco-romana, y el que corre en una carrera. Y dice, ellos de todo se abstienen, entrenan, se esfuerzan, comen ciertos alimentos y ciertos no para mantenerse en forma. De todo se abstienen con tal de alcanzar esa corona corruptible. Pero nosotros tenemos una corona incorruptible por la cual pelear. Y Pablo peleó y corrió y lo hizo con la fe firme en las promesas de Dios sin dudar un segundo. Eso es lo que significa he guardado la fe. Aquí he guardado la fe por el contexto de 2 de Timoteo puede significar tanto que he sido fiel en transmitir el conjunto de doctrinas cristianas, que así fue, pero también he guardado la fe en que he creído en el Señor todo el tiempo de esta carrera. He creído en el Señor y he confiado en el Señor todo el tiempo de esta pelea. O como Él lo dice en un momento, todo el tiempo de peregrinación. Romanos 8, del 38 al 39 dice, por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su fe no flaqueó. Él estaba seguro de que estaba en el amor de Cristo, en la voluntad del Señor. Él estaba seguro de que estaba en el Señor. Cuando Jesús nace y los ángeles se le aparecen a los pastores, ellos les dicen paz y buena voluntad de Dios para con los hombres, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Qué está diciendo? Jesús nace, Dios es glorificado en las alturas, pero en Jesús tenemos la paz y la buena voluntad de Dios. O sea, tenemos el favor de Dios incondicional para nosotros si estamos en Cristo. No sé si se entiende. Ese fue nuestro lema con Vicky para casarnos. Mientras estemos en Cristo, el Señor está a nuestro favor. Y Pablo no tenía dudas. Por eso él dice, no importa ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo que sea que se presente, me podrá separar del amor de Dios en Cristo. ¡Wow! Él estaba con su fe firme en el Señor. Vean el versículo 8. Él dice, para el futuro seguramente está guardada para mí la corona de justicia.
ese seguramente no es como lo usamos nosotros como un probablemente, sino que esta corona de justicia está segura, guardada para mí, para el futuro, para cuando me encuentre con el Señor. Dice, para el futuro seguramente está guardada para mí la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que han amado su aparición. Y de nuevo Pablo sigue con la metáfora o con la imagen de estos Juegos Olímpicos, ¿sí? Cuando habla de juez justo, que este Señor es juez justo, no se refiere a un juez que juzga entre criminales y gente inocente, sino que se refiere a un juez que evalúa que los competidores estén compitiendo conforme a las reglas. Ven que sigue la misma metáfora, sigue el mismo ejemplo, el mismo hilo de pensamiento. Dice que este Señor, juez justo, va a evaluar su desempeño. Va a evaluar si peleó justamente, si peleó con todas las reglas, las normas, de la ley. Y dice que va a evaluar y él está seguro que le va a dar la corona que se merece, la corona de justicia. Justamente va a recibir esta corona porque peleó como tenía que pelear, porque corrió como tenía que correr. Y dice, no solamente a mí, sino que se le va a dar a todos los que pelean así. ¿Cómo? Amando la segunda venida del Señor. Pablo está tan seguro de la forma de vida que llevó, que sabe que este juez justo e imparcial lo va a coronar con una corona de justicia. Y esta corona es para todos los que aman a Jesús y tienen su esperanza en su venida. Y esto me hace plantearme algunas preguntas, o sea, se tienen que hacer preguntas a la luz de la vida de Pablo. Yo vivo de tal forma que pueda decir, estoy segurísimo, no tengo ninguna duda de que el Señor me va a coronar. O sea, yo estoy viviendo así. Yo puedo mirar estos años de cristianismo y decir, viví como tenía que vivir. No sin equivocaciones, no perfectamente, pero uno puede decir, avancé, luché, me esforcé, peleé, viví como tenía que vivir. Y yo sé que el Señor me va a recompensar porque Él es juez justo. Es como, o sea, ¿se pueden plantear eso y decir eso junto con Pablo? Yo me convertí en el año 2012 y pasaron 13 años. Yo puedo decir en ese tiempo, wow, todo este tiempo yo viví para el Señor como tendría que haber vivido. Es como una pregunta bien fuerte, ¿no? No sé si alguna vez se la plantearon. ¿Cómo puedo llegar a fin de año con seguridad plena de que viví como tendría que haber vivido? Bueno, imita a Pablo. Me hace acordar esa canción que siempre nos reímos, que dice, gracias por Pedro, gracias por Jonás, que eran imperfectos y se equivocaron y bueno, me calma la conciencia. No, gracias por Pablo, que vivió como tenía que vivir y nos dejó ejemplo, que se esforzó y luchó y peleó y nos dejó ejemplo. Y le dice a 2 de Timoteo, ¿ves? Así tenías que vivir, así tenés que hacer. Es tremendo. Entonces, ¿cómo puedo llegar a fin de año con esta seguridad? Primero, pon como objetivo principal de tu vida la gloria de Dios. La gloria de Dios pone todas las demás cosas en su respectiva perspectiva. Me salió un jueguito de palabras, no era la intención. La gloria de Dios pone todo en perspectiva, todo en su lugar. Te ayuda a tomar decisiones. Yo vivo para que Dios sea glorificado con todo lo que hago, con todo lo que digo, con todo lo que no hago y con todo lo que me callo. Para la gloria de Dios. 2, estás en misión. Por lo tanto, establece objetivos reales a los que apuntar a favor de la misión. Objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que te encomendó el Señor que hagas? ¿El Señor te encomendó un ministerio? ¿Estás seguro de que el Señor te encomendó este ministerio en específico? Bueno, avanza ahí y ponete objetivos. A mí se me encomendó la enseñanza de la palabra. Tengo que ponerme objetivos para aprender, para estudiar, tengo que aprender griego, tengo que aprender acá, esto, allá. Tengo que aprender a
depender del Espíritu Santo para encontrar el significado del texto, no solo de una buena hermenéutica. El Señor me confió esto y yo tengo que aprender a ponerme objetivos a corto y mediano plazo para seguir creciendo en lo que Él me encomendó. Y así a cada uno. Pero primero tienen que estar seguros de qué les confió el Señor. Hechos 20:24, Pablo dice: que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esa era su meta final. Acabar la carrera lleno de gozo, feliz, pleno y sabiendo que cumplió el ministerio que el Señor le dio al pie de la letra. Pablo lo tenía clarísimo. Asegúrate de estar haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagas. Jesús vivió así. Jesús, todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo que no hizo, era exactamente la voluntad del Padre. Yo no podría decir, bueno, es Jesús, es Dios, ¿no? Pero Él todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que tenemos cada uno de nosotros, dándonos ejemplo, dándole ejemplo a Pablo. Y por eso Pablo dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. No era soberbio Pablo, no era que él se creía algo que no era, es que él vivió así. 3. Vence el miedo al sufrimiento y a la incomodidad. No pienses que el sufrimiento y la incomodidad y el dolor son cosas como algo que hay que evitar a toda costa o que son necesariamente malas, ¿sí? Sino piensa en el sufrimiento y la incomodidad como los medios necesarios muchas veces para lograr los objetivos que te propones. J.C. Ryle decía, lo que nada cuesta, nada vale. En los caminos del Señor, si no te cuesta, si no te hace sufrir, si no te causa dolor, si no te tenés que esforzar, ¿tiene valor? No, no tiene valor. Hechos 9, del 15 al 16 dice: el Señor le dijo, el Señor le habla a Ananías y le comenta sobre Pablo que acaba de tener esa visión del Señor y quedó ciego. Entonces le dice: anda y habla con Pablo y bautizalo y le voy a devolver la vista, ¿no? Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, ¿quién? Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No era que Jesús no sabía lo que le venía a Pablo. No era que Jesús no sabía lo que le esperaba en cuanto a sufrimientos, en cuanto a padecimientos, en cuanto a naufragios, en cuanto a peligro de bestias, en cuanto a peligro de ladrones. No es que no sabía, sino que él sabía que Pablo tenía que aprender cuánto necesitaba sufrir por la causa del Señor. Dice, este es instrumento escogido, yo lo escogí. Él me es útil para el ministerio y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. No le tengas miedo al sufrimiento. Sufrimiento no es malo. No es algo que hay que evitar a toda costa. El sufrimiento es el medio muchas veces para lograr lo que nos proponemos, ¿sí? Esta cultura de la comodidad, del mínimo esfuerzo y del mínimo sufrimiento nos lleva a pensar así, que el sufrimiento es algo malo y que es consecuencia de la caída, y sí, es consecuencia de la caída, pero el Señor lo usa para formarte, para formar tu corazón, para mostrarte cosas, para obtener un galardón en el cielo. Para eso sirve el sufrimiento. 4. Renueva constantemente la fe y la esperanza en las promesas del Señor por medio de la Biblia y la oración. Estas promesas te van a sostener en medio del sufrimiento y la incomodidad, ¿sí? No es sufrir por sufrir. No es sufrir y ver cómo me sostengo. Es sostenerse en lo que el Señor le prometió. El Señor le prometió a Pablo que él iba a ser un instrumento escogido y que iba a predicar el Evangelio a todas las naciones, no sin sufrimiento. Entonces esa promesa lo sostenía en todo lo que iba a sufrir. La promesa del amor de Dios en Cristo lo sostenía en medio de la oposición. Pero te tenés que llenar, impregnar con las promesas del Señor, enamorarte del Señor por medio de la oración, por medio de su palabra.
Si no, al primer sufrimiento, a la primera dificultad y te echas atrás. Es así. 5. Renueva tu amor por el Señor. Según el versículo 8. ¿Quiénes son los que reciben la corona de justicia? Según el versículo 8. Los que aman a Jesús y en ese amor luchan y perseveran. Necesariamente tenés que renovar constantemente tu amor por Jesús. El Señor le recrimina en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso de que olvidó su primer amor. Ellos seguían sirviendo y seguían luchando, pero no tenían una base firme sobre la cual seguir esa pelea. Y Él les dice, está bien, se esforzaron, yo conozco todo lo que hicieron, pero te olvidaste de mí. Te olvidaste por qué lo hacías. Te olvidaste la motivación por la cual luchabas. Volví a tu primer amor o te voy a desechar. Eso le dice Jesús a los efesios. Sin una fe viva y un amor continuamente renovados en Jesucristo, es imposible perseverar y mantenerse firmes en medio de las dificultades. Cuando el amor por Jesús se enfría, el ministerio se vuelve pesado y la misión se transforma en una carga imposible de sostener. Y cuando la fe pierde firmeza, el sufrimiento deja de tener sentido, dando lugar a nuestros ojos a la autocompasión y la autopreservación, y la vemos como opciones legítimas y deseables. Todo eso si apagas tu fe y apagas tu amor. Entonces, claro, estás en medio de la batalla y estás sufriendo y te cuesta el ministerio, pero si no tenés la fe y el amor que te sostienen, y en algún momento decís, ¿para qué? ¿Para qué hago todo esto? ¿Para qué sufro? ¿Para qué sigo? ¿Para qué aguanto? Y entonces empezás a autocompadecerte, a guardarte, no hay que ser sabio, y lo ves como algo legítimo, como algo bueno. Como siempre los dejo con preguntas para reflexionar. Te pregunto, ¿quieres llegar al final de este año diciendo, ¿lo he desperdiciado? ¿He desperdiciado todo este año que pasó? ¿O quieres cerrar este 2026 con el gozo de haber hecho exactamente lo que Dios quería que hagas? Es fundamental para la felicidad de una persona encontrar el propósito por el cual fue creado. Y ese propósito te lo da únicamente tu Creador. Él te creó para algo, Él te dice para qué, y vos vivís para eso. ¿Estás dispuesto a plantearte metas objetivas y reales a favor de la misión? ¿Están dispuestos a sentarse, lapicera, papel, y decir, el Señor quiere que haga esto, y lo voy a hacer así, 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 en el nombre del Señor? Y el Señor va guiando, va corrigiendo, va marcando, pero plantéate metas. ¿Estás dispuesto a morir a tu comodidad y a exponerte a la posibilidad de sufrir por vivir para la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? No todos vamos a ser derramados en libación como Pablo, pero todos tenemos que ser un sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Sí? Pablo tuvo el privilegio de ser derramado sobre el sacrificio de toda una vida. Nosotros tenemos que ser también como ese sacrificio de toda una vida. Mirando al año que pasó, ¿qué cambiarías en tu vida? ¿Qué cambiarías en tus decisiones en este año nuevo de tal forma que puedes decir al final, este año he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe? O sea, es necesario analizar lo que pasó. Es necesario analizar todo este año que pasó de tal forma de ir corrigiendo, de decir, me equivoqué, hice mal, pido perdón, me arrepiento y corrijo. De tal forma de que yo llegue al final del 2026 y diga, he peleado la buena batalla, he corrido como tenía que correr, bajo los términos de Cristo. He guardado la fe, he confiado en el Señor en medio de las dificultades. He creído su palabra. ¿Estás dispuesto a mirar este año que pasó y hacer un análisis sincero de todo este año?